Ya regresamos de nuestro corte comercial en Deportes 91. Estamos de regreso aquí en Deportes 91. Hoy es miércoles de Puerta Grande, de Fiesta Brava, de Tauromaquia, y ya estamos listos aquí, los titulares de este espacio. El ingeniero José Luis Moreno Delgadillo y también el licenciado Eduardo Montalvo Garza. Saludos a Rafa Reina y a todos los miembros de Puerta Grande, que yo creo que ya son más de 100. Ya perdimos la cuenta, pero sí son bastantitos. Y les mandamos un saludo a todos y cada uno de ellos. Y por supuesto a nuestra audiencia de los miércoles, de la audiencia que le gustan y es aficionada a los toros. Bienvenidos. Muy buenas tardes, Mario. Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes. Mi agradecimiento muy sincero a toda la gente que nos regala su atención. Así es. Quiero hacerte un comentario. De por sí sabemos, y los que nos escuchan se dan cuenta, que el tema de los toros me apasiona. Soy un aficionado. Me he dado cuenta. Me gusta muchísimo. Sí. Y hoy vengo muy contento. Vengo muy contento porque después de mucho tiempo de no tener ningún tipo de festejo taurino en Nuevo Laredo, el domingo pasado hubo una novillada mixta. No estamos hablando de una novillada con una cartelera súper estelar, ni con grandes nombres, sino más bien todo lo contrario. Y eso también me pone muy contento porque desde el momento en que yo llegué a la Plaza de Toros, discúlpeme por hablar en personal, ¿verdad? Primera persona, pero desde el momento que yo llegué a la plaza, lo primero que fui buscando era el aforo, qué tanta gente había. Sí. Todos sabemos que la Plaza de Toros Lauro Luis Longoria tiene un aforo demasiado grande y que ni siquiera figuras como Pablo Hermoso y Eloy Cavazos toreando juntos la misma tarde, ni así se pudo llenar. Entonces, obviamente, pues no esperábamos tener una gran afluencia de taurinos. Sin embargo, el aforo que alcancé a percibir no era malo. Tampoco era extraordinario, pero era un aforo que le permitía al Geno, en este caso, la empresa, salir raspando con los gastos. Pues sí, eso ya es. Me dio la oportunidad esta tarde de platicar profundamente en primer lugar con el Kevin Loyo, su papá y su mamá, con Abraham Guerrero, su papá y su mamá, con los forcados, los 16 forcados que vinieron, con el que no pude platicar antes de la faena fue con el rejoneador, con Pedro Luceiro IV, porque cuando yo llegué él andaba en la labor de paseo de caballos. Que fue el que entrevistamos también, ¿no? Sí. Los muchachos muy jóvenes, muy ganosos. Otra cosa otra persona con la que tuve el gusto de platicar un buen rato, intercambiar opiniones, fue con el Geno mismo, ahí en el palco de transmisión donde estaba un servidor,
llegó un momento y estuvo ahí recargado descansando porque andaba corre y corre por todo el callejón, ya sabes, en las labores de haciéndole al mozo de espadas de agarrando todo el mundo. sombrita, ¿no? Pues no estuvo tan caliente el sol, ¿verdad, Eduardo? No, estuvo agradable la tarde. Agradable la tarde, sí. Y el rato que estuvo ahí el Geno, platiqué con él, le dije, se lo voy a decir al auditorio tal cual, le dije, Geno, te quiero felicitar en primer lugar por haber hecho el evento. Claro. En primer lugar, por haber tenido las agallas de hacer el evento. En segundo lugar, por la oportunidad que le estás brindando a estos jóvenes que esperemos que dentro de poco tiempo se conviertan en valores de la baraja taurina mexicana. En tercer lugar, y esto es algo que para quienes me conocen probablemente les extrañe, porque generalmente, como soy torista, no torerista, sino torista, me fijo mucho en las características del toro. Y los 4 ejemplares que salieron el domingo estaban bien presentados para el tipo de corrida que era. Y eso dice mucho, ¿eh? Sí, eso dice mucho. Eran novillos. Eran muy bravos. Becerrones, casi novillos, pero andaban en promedio sobre 300, 330 Así kilos, es, sí. excepto el último, que el último sí era de más de 350 kilos. Sí, el primero fue el más pequeño. El más pequeño. Y bravitos. No, muy bravos. Muy bravos, pero también con muchas patas. Eran muy correlones, Sí. muy distraídos. Y parte de esto es responsabilidad y culpa de los mismos muchachos, que como todavía no tienen el sitio, de repente no sabían cómo hacer para atraer y quedarse con el toro. Te puedo decir también otro comentario interesante, que los mozos de brega, los subalternos, hicieron un gran papel. Así es. Un gran papel. Ahí lo aprovechó muy bien uno de los subalternos en el toro en el novillero del en el novillo del rejoneador. Sí, el sobresaliente de Pedro hizo un gran papel. Y qué bien. Fue el que se lució. Y la gente Fue el que se lució. Con mucho sitio. Y el otro chavo que traía primera comunión, blanco con negro, también hizo una labor de brega muy buena. Tan es así que el público estaba aplaudiéndole más a los subalternos que a los novilleros. O sea, la gente estaba contenta, la gente estaba divertida, estaba muy entretenida, y sí es verdad lo que muchas veces has mencionado tú, de que hay villamelones, sí, y qué bueno que los haya. Sí, porque qué quieren aprender. Sí, y si no quieren aprender, quieren divertirse. Exacto. Y la corrida fue para divertirse. El papel de... Mira, Kevin Loyo, 24 años de edad, nacido en Reynosa. Sí. Está estudiando en línea una carrera profesional. Le falta sitio, pero cortó 2 orejas. En su primer toro cortó una oreja sin hacer una faena extraordinaria. Dio un estoconazo, pero increíblemente bien colocado. En la mera cruz, y el estoque se fue a partir la yema del corazón. Entonces, el puro estoconazo de su primer toro valió la pena y le hizo ganar una oreja. Valió el boleto. Una oreja que yo creo que no se discutió. No. La pidió el público. Sí. La pidió el público, y el juez, aunque no la había otorgado, se vio obligado a darla, bien ganada. Luego el muchacho Abraham Guerrero tiene 20 años, es chaparrito, con menos sitio que Kevin. Sí, le falta. De Morelia, Michoacán, Sí. donde ha tenido roce, contacto y amistad con Hilda Tenorio y con Isaac Fonseca, y conoce a Fernando Ochoa. O sea, sí está metido, pero todavía le falta. Sí le falta. Todavía, yo platiqué con él antes y después. Sí. Cuando lo saludé a la salida de la puerta de cuadrillas, ya que se acabó el festejo, le pregunté cómo se sentía y me dijo, pues no fue una buena tarde,
pero me dejó mucha enseñanza. Eso es lo más importante. Que lo importante. Sí. Eso es lo más importante. Todo es aprendizaje porque sí. Vamos a seguir charlando. Nos hace falta. Sí, vamos a un corte. Suficiente. Vamos a ir a corte y seguimos charlando de esta novedad del pasado domingo. Claro. Vamos a un corte comercial. Esto es Deportes 91. En un momento regresamos. Ya regresamos de nuestro corte comercial en Deportes 91. Bien, estamos de regreso aquí en Deportes 91. Estamos platicando de la novedad del pasado domingo, que la verdad, pues hay mucho que comentar, ¿no, José? Sí, el tercer novillo le correspondió en suerte a Pedro Luceiro, que hubo un cambio de posiciones, porque generalmente cuando son corridas mixtas siempre va primero el rejoneador. Sí. Y aquí fue tercer lugar el rejoneador. Pero fue un acuerdo que se combinó desde antes de encajonar. Desde mediodía habían tomado la decisión. Pues sí, porque finalmente uno de los novilleros no alcanzó a llegar. Sí. No alcanzó a llegar. Entonces, para que no tuviera que torear enseguida dos toros seguidos. Dividir ahí la actuación de Kevin, ¿verdad? Sí. El primero y el último. Sí. Entonces, el tercer toro, el novillo de Pedro Luceiro, muchas patas, salió con muchas patas, por un lado. Por otro, muchas patas quiere decir muy correlón. Sí. Muy andariego. Y por otro lado, también se notó mucho la inexperiencia y falta de sitio, porque monta muy bien, domina muy bien a su caballo, pero le falta conocer los lugares la técnica ruedo y del rejoneo. Noté, por ejemplo, que cuando le hacían el corte al toro para que entrara en determinado sector, lo lógico era que él viniera con su caballo y él daba la vuelta y salía al revés de como se esperaba. Entonces, como lo mencionamos aquí también, es mucho más difícil porque hay un binomio que es el torero y el caballo, y aparte está el toro, que es el trinomio. Para dominar los tres está muy difícil. Lamentablemente, incluso tuvo una chuchón muy fuerte en las tablas, donde el novillo lo alcanzó. Alcanzó al caballo, le pegó el nenanca y le alcanzó a él a pegar en parte de la pierna. Pero hubo partes en que el novillo le apretó muy duro. Le apretó duro. Sí, le apretó muy duro. Que tenía era la velocidad de sus caballos. Sí, y que le hicieron el quite ahí los subalternos. Sí, los subalternos estuvieron muy bien. Muy bien. El problema fue que entra a matar con el estoque, falla, y entonces se baja para matar a pie, lo cual es costumbre cuando un rejoneador no puede matar a caballo, y se le volvió mármol el toro. Sí. No pudo matarlo. Y eso se prolongó mucho, además de que se había prolongado mucho ahí en la lidia, que estaba ahí incierta. Se pasó de lidia. Se pasó de tiempo, y luego lo de la suerte final. Y luego le dieron los 3 avisos. Sí. Y lastimosamente el toro se fue vivo. Y el toro se llamaba debut. Así es. Porque era su debut como rejoneador. Así que esperemos que lo tome con madurez. Pero siempre va a haber otra oportunidad, como siempre. No. Pues es un chavo muy joven, de 14 años. Depende de él. Exacto. Depende de él. Y esperemos que siga teniendo la afición y la voluntad y la determinación para continuar. En la charla que tuve con el mejor que nadie saben que va a haber tardes amargas. No, y más para un torero principiante. Tenemos que entender eso y tenemos que ser pacientes con eso. Claro. Pues obviamente, si a veces los que ya están bien toreados tienen una mala tarde, que no lo tengan ellos. Eduardo, ahora, una cosa que sí quiero preguntar. Claro. ¿Por qué? Porque tú estabas ahí. Sí, de que sabes y sabe. La gente no lo estuvo chiflando. De ninguna forma. No lo estuvieron silbando, no lo estuvieron amuchando. No. Eso fue muy bueno. Nada de eso. La gente fue muy comprensiva en cuanto a la experiencia y la edad del muchacho. Cuando él pedía música, le tocaban música,
y estuvo... La banda municipal muy bien, ¿eh? Sí, amenizó muy bien. Amenizó bien. Así es que una felicitación para ellos. El problema, te digo, fue que es lastimoso, pero su primer toro se le fue vivo al corral. Pues y eso lamentablemente. Que ya no se le va a quitar. La actuación de los forcados tuvieron tres entradas. En la primera se fueron muy golpeados porque no tenían bien tomada la distancia. Entonces el toro el novillo era muy fuerte y muy bravo. Sí, embistió con mucha fuerza. Un novillo berrendo. Y berrendo. Que las caras de los novillos y las pintas de los novillos me hicieron recordar una ganadería local. Uh-huh. Porque vi que tanto el tipo como las pintas o las capas pues eran precisamente de esa procedencia. El novillo berrendo muy bonito, el novillo castaño que salió en segundo lugar muy bravo también. Muy bravo. Y el primero que fue negro, porque era un poco más pequeño, pero sí me pareció algo muy semejante a lo que... El más bravo de todos para mí fue el cuarto. El cuarto. Que también fue berrendo. Berrendo también. Y yo no lo había visto, pero el que me dijo, ojo con el cuarto, fue precisamente el Geno. Uh-huh. Me dijo el Geno, el mejor toro es el cuarto. Es el más pesado, es el más grande, es al que le tengo más fe. Uh-huh. Es más, me dijo, me gusta como para indulto. Si Kevin lo entiende y hace una buena faena, segurito que se indulta. Uh-huh. No se pudo. Kevin fue muy voluntarioso, le sacó muy buenos pases. Lamentablemente, en su primera entrada a matar, se fue de filo, uh-huh. Erró, y entonces ya con eso, automáticamente, ya no hay rabo, para empezar. Y a veces puedes hacer una gran faena. Y luego uh-huh. en su segundo intento, dio un estoconazo similar al primero que dio. Al primero. Hasta los gavilanes y en la mera cruz. O sea, esos estoconazos que donde ves tú la trayectoria de la espada, sabes que fue a partir el corazón. Efectivos. Fue a partir el corazón. Son de Plaza México. Son de un estoconazo. Sí. Estoconazo. Uh-huh. Problema de logística, por llamarlo de alguna forma. Muy mal puntillero. El puntillero... bueno. Al puntillero, que es el que con la puntilla termina la vida del toro, sí. ya que dobló y todo. En 3 toros... Todos los levantó. 2. Levantó 2 toros. Pero hagamos un paréntesis y recordemos que el amigo puntillero, o sea, Rafa Costa, que es subalterno, pues no es puntillero. No, era y que era picador. Hizo la función. Y que era picador. Hizo la función. Sí. Pero que no es lo mismo. Pero el toro se le levantó 7 veces. Pues sí. Un toro lo levantó 3 veces y al otro lo levantó 4. Y eso es lo que no les gusta a los que son antitorinos y ven esas imágenes, pues obvio, pues... Pero bueno, digo, sí, ¿qué te puedo decir? Sí, sin embargo, una cosa que también me dio gusto es que el segundo toro de Kevin, a pesar de que se lo levantaron 3 veces, la faena que hizo y el estoconazo que dio, le valió para una segunda oreja. Okay. Muy bien. Así que fue triunfador con 2 orejas, salió en hombros, lo cual también debe haberlo tenido muy contento. Sí. Así que un breve resumen de la corrida de la novillada mixta del domingo uh-huh. A mí me dejó muy contento y creo que la gente salió satisfecha. Un festejo muy divertido, muy interesante. Con ganas de más, claro. Y excelentes charlas con las personas que me dicen. Pues los que se han presentado, los festejos que se han presentado estos últimos han sido así. Así han sido. Lo que pasa es que ha habido muy buen ganado en cada una de estas ocasiones y esa es la materia prima principal. Exactamente. Así es. Si no hay buen ganado, pues es muy difícil dar una buena tarde. Ahora, ahí les va una confesión directamente del Geno. Porque le dije, te felicito por el ganado. Uh-huh. El ganado dijo, ¿ya te fijaste que viene en punta? Le dije, ya lo vi. Uh-huh. Ya lo vi que venía en puntas. Uh-huh. O sea, no venía rasurado, excepto el del rejoneador. Uh-huh. Dijo, no. Y vienen así, y vienen en peso, porque son toros que compré hace mucho tiempo. Y los estuve engordando por más de 3 meses. Durante 3 meses los estuve alimentando para que llegaran con el peso suficiente. Estaban muy bien presentados. Dijo, y ahora
es cuando entiendo por qué los ganaderos los venden tan caros. Porque darle de comer a un novillo es carísimo. Todos los días. Sí, todos los días tiene que comer, tomar agua y estar lamiendo minerales. Claro. Entonces, ya le tocó tenerlos dijo, haz de cuenta que yo los compré como una alcancía y ahí le fui echando para presentarlos aquí. Pues reitero las felicitaciones para el Geno, ¿no? Claro. Y ojalá esto sirva para que... Enhorabuena. Para que se le una gente, porque sabemos Y que a veces que es lo complicado apoyen. y que lo apoyen en todos los sentidos. El primer paso para eso que estás tú diciendo, Mario, el primer paso lo tiene que dar él. Sí. Porque Como punta de lanza. y lo comentamos aquí el miércoles pasado, y yo se lo comenté a él ahí en el palco de transmisiones. Le dije, todos estamos conscientes de que esto es un gran esfuerzo de parte tuya. Claro. Me dijo, sí, yo me repongo un poquito en el boxeo, me repongo un poquito en la lucha libre. Esto lo hago por afición, aquí no gano nada. Le dije, no tienes que explicármelo, lo sabemos. Sí. Claro. Y este espectáculo taurino no va a pasar nada con él si no se involucran las autoridades. Exacto. Si no hay participación de las autoridades, dijo, no, hombre, sí, lo que batallé para que me soltaran la banda de música. Ahora, Pues sí. Pues que no debería de ser. ahora las autoridades, en un intento de atraer gente a la fiesta, bien podrían hacer lo que tú mencionaste, una gira de medios. Sí, Dentro del presupuesto que manejan ellos, Exacto. en lugar de estar echándose porras a ellos mismos ante cosas que los ciudadanos sabemos que no son ciertas. Oye, pues haz una gira de medios para que sepan que va a haber una novillada y que la gente se anime y vaya, Pues sí. ¿verdad? Bueno, pues esperemos que se una gente y los gobiernos apoyar, ¿no? A la fiesta Pues, brava. ojalá. Y al Pues Geno, ojalá que no lo que dejen sí. solo. Claro que sí. Eduardo, pues también traes mucha información, ¿no, Eduardo? Gracias. Algo por de la reseña, información. José Luis, muy interesante, ¿eh? La verdad, Sí, muy interesante. enhorabuena. Pues sí, efectivamente nos ha dejado un muy grato sabor de boca la Feria de San Isidro 2026 en la Plaza de las Ventas de Madrid. En primer lugar, registró este año nuevamente un nuevo récord de asistencia de alrededor de 600,000 espectadores en comparación con los años anteriores. un mes, Esta es ¿verdad? una nueva marca. Es un mes la celebración de San Así Isidro, es. ¿no? Fueron 26 festejos en total. En 17 de ellos se colgó el anuncio de no hay billetes, lo cual señala claramente el interés que hubo por parte de la afición. Y por otro lado, pues hubo faenas inolvidables, muy importantes, como las puertas grandes, como la de Diego Urdiales, un torero maduro, de gran experiencia, de gran oficio, que salió por la puerta grande en una gran faena, como la de Fernando Adrián, que es uno de los valores jóvenes del toreo español, como la que tuvo también otro gran torero, matador español, Alejandro Talavante, como la de un torero muy conocido aquí en México también, que salió por la puerta grande, Antonio Ferrera, gran faena también, la de Román, ya en la parte final de la feria, también la del rejoneador Diego Ventura, que logró su puerta grande número 20 en Madrid. Qué bárbaro. Con esta. Así es que, David de Miranda entre también. otras, David de Miranda también. Y bueno, pues eso obviamente nos deja sin duda un gran sabor de boca en cuanto a lo que más destacó, las premiaciones que se dieron de la feria. La mejor faena, la de Alejandro Talavante en este toro de puerta grande, el mejor encierro de la ganadería de Jandilla, el mejor novillero Aarón Palacio, del cual ya habíamos hablado en semanas anteriores, el mejor toro de la feria Frenoso de Victoriano del Río, un gran toro, una gran faena, obviamente sin dejar de mencionar pues las que se escaparon, como la gran faena de Sebastián Castela al toro Cantaor, que desafortunadamente por las fallas con la espada pues no se logró, la encerrona de Borja Jiménez, que fue el torero que se encerró en la parte final del serial con 6 toros en un domingo, y 4 toros de ellos dieron muchas posibilidades de hacer buena faena, pero no lo entendió, no se pudo acomodar bien, y aparte sus fallas con la espada pues también dejaron esto ahí
solamente Triste en el tarde intento. para Sí, Jorge Jiménez. era una tarde de consolidación para él de su carrera. Desafortunadamente no fue lo mejor. Aparte de eso, lo destacado también que nos deja la Feria de San Isidro 2026 fue la actuación en 3 novilladas. Se registraron otras tantas puertas grandes. 3 novilladas, 3 puertas grandes de novilleros muy destacados españoles como Álvaro Serrano, Julio Norte y Julio Méndez. Es un precedente difícil de igualar que se queda ahí dentro de lo más positivo de la feria. También el hecho de que me parece que por primera vez se presentaron 3 mexicanos en una misma semana en Madrid en las ventas. Osornio, Emiliano Osornio, Isaac Fonseca y Bruno Aloy en la misma semana. Yo creo que es un hecho sin precedente, ya lo habíamos mencionado también en ocasiones anteriores, pero fue algo que quedó entre lo mejor de esta Feria de San Isidro 2026. Por otra parte, hablando de Madrid, el próximo sábado torea en las ventas ya en la temporada madrileña el torero mexicano Juan Pablo Sánchez, el próximo sábado 20 de junio con toros de Valdefresno, alternando con Cristian Pérez y Alejandro Peñaranda. Pues otra vez la oportunidad ahí para un torero mexicano, para hacer una faena histórica, para que pueda registrarse una faena para la historia inolvidable. Ojalá haya suerte. Ya desafortunadamente los mexicanos que torearon en esta ocasión no tuvieron el éxito que se esperaba. Pues ahí está la oportunidad para Juan Pablo Sánchez, que es uno de los toreros que van en los primeros lugares, en el primero o segundo lugar del escalafón mexicano. Recordemos que tuvo en Aguascalientes una gran temporada, 2 tardes muy grandes, entre ellos una puerta grande. Así es que ojalá haya mucha suerte para Juan Pablo Sánchez el próximo sábado 20. También el próximo sábado debemos de mencionar que viene una muy buena oportunidad para Diego San Román en Francia, que estará en la Plaza de Toros de Istres este sábado, anunciado en un gran cartel al lado de Sebastián Castela y Marco Pérez lidiando un encierro de la ganadería de Jandilla en el Coso del Palío. Es la segunda vez que está por ahí en Istres. Tuvo el año pasado una gran tarde, cortó 2 orejas. Este sábado también, pero en Francia, Diego San Román, ojalá que haya una gran tarde de triunfo. El otro torero que tiene actuación también en el extranjero muy importante el próximo sábado es el joven rejoneador mexicano Javier Fontanet, que torea en la Plaza de Medina de Río Seco, una corrida a beneficencia, compartiendo cartel con Joao Moura y Lea Vicens, lidiando un encierro de la divisa portuguesa de Paulo Caetano. Por cierto, en el caso de Javier Fontanet, también nos enteramos que ya está programada su alternativa como rejoneador y que va a ser el próximo 14 de agosto en la Plaza del Vivio de Gijón por parte de Diego Ventura, que será el padrino de alternativa de este torero a caballo mexicano Javier Fontanet, que inició en 2021 y hasta la fecha ha tenido ya 31 festejos en actuaciones en la Plaza México, en Guadalajara, en Monterrey, en Pachuca. Y pues el cartel lo completa el rejoneador Duarte Fernández con esta corrida tan interesante que va a tener lugar para el 14 de agosto. Entonces vuelve a resurgir por aquí lo que platicaba Kevin, que platicamos la semana pasada en cuanto a las novilladas que tiene en su haber, y que luego lo platicábamos ahí en Puerta Grande, de cuál es el número finalmente que se exige o que la Asociación de Matadores de Toros de México exige como mínimo para ser válida la alternativa de un torero. Anteriormente eso se llevaba con mucho celo, con mucho respeto, y decían que el mínimo de novilladas que debía tener un novillero para tener derecho a aspirar a la alternativa era de 40 novilladas en 2 o 3 o 4 años. Lo cierto es que, pues por lo que nos mencionó Kevin, pues parece que ha habido un cambio en ese criterio, y en este caso Javier Fontanet pues tiene 31 festejos más el que va a tener el próximo sábado
el próximo sábado también torea en esa corrida de rejoneadores que mencionamos. Y bueno, pues yo creo que es un tema que valdría la pena platicarlo de manera más amplia, cómo se está manejando eso de las alternativas recientes, cuál es la regla o la exigencia o la norma o el criterio que se está aplicando para decidir otorgar una alternativa y que sea válida. Entonces habrá que buscar información. Es un tema ahí que buena fuente. Hay de buena reglamentos, fuente. hay reglamentos. Pues sí, hay por supuesto una norma que las propias asociaciones han establecido en cada país y más o menos van en el mismo rango, pero sí sería bueno. Esto, José Luis. Aquí en México siempre lo ha regido la Asociación de Matadores de Toros de México, ¿verdad? Que es la que dice, para que la asociación reconozca y legitime una alternativa, Exacto. debe de tener el novillero tantas alternativas. Estos son los requisitos. Cuando había una sola asociación, ahora hay dos. Ahora hay dos. Ahora cada Y quien para que no se fija. manosee también a Cada manera una que fija. quiera, ¿no? No, pues, Ahora- pues ¿cómo le vas a dar la alternativa de matador a un muchacho que tiene 10 Tres. novilladas o Sí. que tiene 5 o que Exacto, tiene... exacto. Pues no. Entonces, por ejemplo, en el caso de Javier Fontanet, pues que ya va a tener 32 con la del sábado, pues bueno, ya al menos ya está más cerquita. Pero lo cierto es que cuando Kevin nos dijo ese número de menos de 20, pues fue cuando a mí me pareció algo extraño. Y que ya traía el vestido Sí. que dijo de... Sí, de hecho, Ahora no, traía uno de pasamanería, ¿no? pasamanería negro. Así es. Sí, traía, grana. Grana. Y pasamanería negro. Sí. Y que este muchacho Abraham traía verde botella y oro. Sí, Y nuevamente surgió el tema, ¿no? Yo no sabía, no sé si tú sí estás enterado de eso, Eduardo, pero yo tenía entendido todavía cuando había corridas formales aquí, sí. de que los novilleros y los subalternos no podían vestir de oro. No, claro. Y Ese es otro tema ahí que me llamó mucho la Sí, atención a de mí lo que también. dijo el novillero. sí, El día de la entrevista. sí, el día de la entrevista. Y eso lo dijo Kevin Kevin. Loyo. Loyo. Kevin no vistió de oro. Exacto. Pero Abraham sí traía verde botella y oro. Y le dije, ¿por qué trae? Yo siempre salgo vestido así Y nadie se lo prohíbe. y nadie le ha dicho Sí, nada. pero esos son temas que están claramente establecidos En los en la reglamentos, tauromaquia sí, señor. mexicana, en los reglamentos y todo. Entonces yo creo que sí valdría la pena luego ver esos temas con matadores de toros actuales y incluso algunos en retiro, a ver qué nos pueden decir del Entonces, no tema. sé si ustedes se acuerdan la entrevista que le hicimos a Jorge Deli Jorge, Sí, que Jorge Deli Jorge lo conocimos aquí en Laredo como que es matador de como toros, novillero. que tomó la alternativa. Lo conocimos aquí como novillero. Exactamente. Luego tomó la alternativa. Así es. Y luego se retiró de la alternativa para volverse Para ser subalterno. Y le hice una pregunta directa y le dije, ¿y cuando sales de subalterno, sales vestido de oro o de plata? Dijo, no, de plata, Claro. porque soy subalterno. Exacto. Salgo como subalterno. Sale como No subalterno. Sí, Exacto. no Sí. salgo como matador. Siendo que él ya tomó la Él alternativa. tiene alternativa. Entonces, Sí. ahí es un tema que, Lo que yo he leído... está muy cuestionado. ¿O algo, Eduardo? No, lo que yo he leído en la historia de la tauromaquia que tengo, lo que dice es que los únicos autorizados para vestir con recamado en oro en el ruedo Son los matadores matadores, de así toros es. y los picadores. Así es. Y los picadores, porque en la pica es donde se inició la fiesta brava. La fiesta brava actual se inició a caballo. Así es, un minutito, Eduardo. Sí, pues solamente para informar al público en general que los toreros mexicanos van a tener en las próximas semanas gran actividad en Perú y en Venezuela. Así es que, pues es muy buena oportunidad para los toreros mexicanos. Ojalá la aprovechen. Toreros mexicanos como el Zapata e Isaac Fonseca, que estarán toreando a fines de julio en Perú. También Leo Valadez, Arturo Soto y Manolo Juárez van a estar toreando en julio y en agosto, de lo cual estaremos hablando más adelante, al igual que los toreros como Luz Helena Martínez y José Miguel Arellano, que van a estar en Perú, y en Venezuela Arturo Soto
y Mirafuentes de Anda. Pues van a tener mucha actividad. Lo vamos a estar comentando en la próxima semana. Estaremos desmenuzando. Gracias. Claro que sí. Moreno, gracias. Para Ingeniero servirles. Eduardo. Al contrario. Gracias. Muchas gracias. Y a usted, amigo, escucha, gracias por habernos acompañado. Nos vamos. Y olé. olé. Esto fue Deportes